I'm very excited about this video. Estoy muy emocionada por este video. I know that it's on Isaiah 6. Y sé que está basado en Isaías 6. That scripture is very dear to my heart. Y esa parte de la escritura es muy apreciada por mí. So I'm very excited to hear what Sharon has to say. Entonces estoy muy emocionada por escuchar lo que Sharon tiene para decirnos el día de hoy. I've never had the pleasure of meeting Sharon, Nunca he tenido el placer de conocerla, but I've heard amazing stories about her life. pero he escuchado historias asombrosas sobre su vida. So let's go ahead and enjoy this. Let's pray really Entonces quick. vamos a disfrutar de esto, pero antes vamos a orar. Lord Jesus, just thank you so much for this time. Señor Jesús, te agradecemos muchísimo por este tiempo. I pray that you would speak to each one of us, Yo oro que tú hables a cada una de nosotras, that we would receive from your word, que podamos recibir de tu palabra and that we would grow y que podamos crecer and become more and more your children. y que podamos convertirnos cada vez más a la imagen de tu Hijo. In your name, En tu nombre oro. amen. Amén. Es un gran privilegio haber sido invitada por el pastor Corey a compartir con ustedes en esta gran conferencia. Las amo mucho. A muchas de ustedes yo he trabajado con ustedes en el campo misionero y otras las estoy ahora recién conociendo. No fue posible para mí poder ir, pero preparé un tema para esta sesión que me dio el Señor. Y el tema es Envíame a mí. Eso viene del llamado del profeta Isaías en Isaías 6, 1 al 13. Preparé esta sesión pensando en ustedes y con el fin de animarles a ustedes como mujeres a una entrega completa al llamado de Dios. Primero vamos a ver el llamado de Isaías en la primera parte del estudio y luego vamos a ver el llamado de algunas personas en mi familia y el mío para hacer que el llamado sea más práctico y aplicable en sus vidas. El llamado de Isaías se encuentra en Isaías 6, 1 al 13. Estos versículos le dieron el derecho al profeta a proclamar juicio sobre los líderes de la tierra y adoradores en el templo. Primero empezamos en el versículo 1 con la adoración. Isaías vio al Señor. Antes de ser llamado, él vio al Señor. En versículos 1 al 4 dice, en el año que murió el rey Usías, yo vi al Señor sentado sobre su trono, alto y sublime, el borde de su manto cubría el templo. Donde dice yo vi al Señor, está hablando del maestro soberano del universo. Dios es el maestro soberano. Reyes vienen y van, pero él sigue siendo el rey de reyes y el soberano del universo. El rey Usías murió en el año 740 BC. Fue uno de los grandes líderes de Judá, aunque en sus posteriores años él fue disciplinado por Dios por haberle desobedecido. Un gran rey dejó su trono cuando murió el rey Usías, pero el rey de reyes todavía estaba sentado en su trono celestial. El apóstol Juan declaró claramente que Isaías vio al Señor Jesucristo sentado sobre un trono, en Juan 12, 37 al 41. En el versículo 2 dice, 2 serafines permanecían por encima de él, y cada uno de ellos tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, no podían ver la cara de Dios, con 2 se cubrían los pies y con 2 volaban. Serafines en el hebreo es la palabra saraf, que quiere decir quemar, estar quemando. Son seres angélicos de una orden muy elevada, que están continuamente adorando a Dios en su trono. Ellos solo están mencionados en la Biblia en estos versículos. Versículo 3. Uno de ellos clamaba al otro y decía, Santo, 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 el Señor de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Cuando habla de la gloria de Dios, la palabra en hebreo es kabod. Quiere decir esplendor, honor, majestad. Toda la tierra está llena de su esplendor, de su honor, de su majestad. Ahí vemos que dicen santo 3 veces. Uno de ellos dice santo, santo, santo. Esto se refiere a la santidad de Dios en 3 personas. La santidad de la Trinidad. Santo es el Padre, santo es el Hijo, santo es el Espíritu Santo.
La palabra habla en varios lugares, en muchos lugares, acerca de la gloria de Dios. En Números 14, 21 dice, pero tan cierto como yo vivo y que mi gloria llena toda la tierra, dice el Señor. En Salmos 72, 19 dice, bendito sea por siempre su glorioso nombre, que toda la tierra está llena de su gloria. Amén y amén. Es algo que hay que meditar en eso, pensar que toda la tierra está llena de la gloria de Dios, aunque reyes se vienen y se van. En el versículo 4 dice, la voz del que clamaba hizo que el umbral de las puertas se estremecieran y el templo se llenó de humo. Y busqué la palabra humo y dice vapor, polvo, o sea, era como algo majestuoso, algo inesperable. Para el joven Isaías todo se veía desolado, se veía sombrío, una nación en mucho peligro. Pero Dios todavía estaba sentado en su trono, reinando como soberano del universo. Del punto de vista celestial, toda la tierra estaba llena de su gloria y Dios buscaba a alguien para llamarlo a la tierra, a dar su mensaje. Luego en el versículo 5 vemos el arrepentimiento que tiene Isaías cuando él se miró a sí mismo y vio quién era él ante Dios. En el versículo 5 dice, entonces dije yo, ay de mí, soy hombre muerto. Mis ojos han visto al Rey, el Señor de los ejércitos, aun cuando soy un hombre de labios impuros. Él ahí se dio cuenta que él tenía labios impuros y habito en medio del pueblo de labios impuros también, como hoy. Todos tienen labios impuros, es increíble. Los labios impuros vienen de un corazón inmundo. En Mateo 12, 34 a 35 dice, de la abundancia del corazón habla la boca. David dijo, Dios mío, en el Salmo 51, cuando él se arrepintió ante Dios por su pecado, dijo, crea en mí un corazón limpio. Nosotros no somos capaces de limpiar nuestros corazones, pero Dios es capaz de limpiar nuestro corazón como lo está haciendo Isaías ahora. Isaías sintió convicción y confesó su pecado. Y al ver la visión del santo Dios y al oír la adoración de los serafines, luego vemos la limpieza del corazón, que todo esto está pasando antes del llamamiento. La limpieza se ve en el versículo 6 al 7. Entonces uno de los serafines voló hacia mí. En su mano llevaba un carbón encendido que había tomado del altar con sus tenazas. Con ese carbón tocó mi boca y dijo, con este carbón he tocado tus labios para remover tu culpa y perdonar tus pecados. Eso es un símbolo de la limpieza del Señor Jesucristo. La limpieza de corazón de Isaías vino por el fuego del altar del sacrificio, donde se había derramado sangre para cubrir el pecado del hombre. Solo Cristo pudo sacar el pecado del hombre. Es simbólico del sacrificio venidero de Jesús, que se ve en toda la Biblia. Antes de poder ministrar a otros, debemos confesar nuestros pecados al Señor Jesucristo, quien se ofreció como sacrificio en la cruz, como el último sacrificio. Ya no tienen que sacrificar más animales ni nada para cubrir nuestros pecados, porque Cristo ya los limpió con su sangre, con su sacrificio en la cruz, para remover nuestros pecados de una vez por todas. En 1 de Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. En todo el Antiguo Testamento, como también en el Nuevo, vemos la confesión de diferentes hombres de Dios, como Abraham en Génesis 18, Jacob en Génesis 32, Job en Job 30, David en 2 de Samuel, Pablo en 1 de Timoteo, Pedro en Lucas 5. El llamado entonces vino a Isaías, una vez que él había confesado sus pecados y entendió el llamado de Dios. Él vio la necesidad, vio el corazón de Dios a alcanzar a este pueblo, porque él ya había
se había arrepentido de sus pecados y había sido limpio de sus pecados. En el versículo 8 dice, después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Fíjense que ahí dice nosotros. Es la triunidad de Dios, el Padre, Hijo y el Espíritu Santo, actuando en tres, en la triunidad de Dios, pidiendo quién irá por nosotros al pueblo. Y yo respondí, aquí estoy yo, envíame a mí. Ese es el tema de este estudio. El Señor buscaba a alguien que llegara al corazón de su pueblo. Él vio el corazón sumiso de este joven Isaías y lo llamó con un llamamiento divino. Es increíble lo que Dios puede hacer con una persona que tiene un corazón que está totalmente sometido a su voluntad. En el versículo 9 nos dice ahora de Isaías 6, ve y dile a este pueblo, oigan bien, pero no entiendan, vean bien, pero no comprendan. Es un poco difícil entender lo que quiere decir esto. Vas a ir y compartir, pero no van a entender, ni van a oír. En el versículo 10 dice, entorpece el corazón de este pueblo, cierra sus ojos y ciega sus ojos, que no vean con sus ojos, ni oigan con sus oídos, ni entienda con su corazón, para que no se convierte y sea sanado. Dios no es el que endurece el corazón del hombre, eso lo vemos en toda la palabra. Dios es el que entrega el mensaje y el hombre es el que se endurece a medida que escucha la palabra de Dios. Él se endurece el corazón porque no quiere las cosas de Dios. El ministerio de Isaías iba a endurecer el corazón del pueblo. Mientras más el pueblo resistiera la verdad, menos podrían recibir la verdad. En el Nuevo Testamento hay muchas escrituras, no las voy a leer por falta de tiempo, pero hablan de la ceguedad del hombre. Jesús repitió esa verdad en estas escrituras, en Mateo 13, en Marcos 4, en Lucas 8, en Juan 12, en Hechos 28, que el hombre es ciego y quiere seguir ciego. Lo vemos hoy en el mundo, lo vemos en Chile, en Perú, en Colombia, y lo vemos bien claro aquí en Estados Unidos. El siervo de Dios está llamado a proclamar la palabra, aun cuando la gente no responda. Jeremías era un profeta que entregaba la palabra y nadie respondía. Muchas veces queremos ser como otros, evangelistas, personas que están haciendo grandes trabajos de Dios, pero quizás hemos sido llamadas, algunas de nosotras, a enseñar a algún lugar donde nadie va a responder. La prueba del ministerio no es el éxito externo, pero la fidelidad al llamado divino de Dios. Eso es algo que yo aprendí en mi niñez, de ser fiel al llamado de Dios, ya sea con una persona, con dos personas, con tres mujeres, con tus hijos, pero ser fiel. Eso es lo que ve Dios. No tanto el éxito externo, que es lo que muchos evangelistas y personas quieren. ¿Cuánto de largo iba a ser la duración del llamado? Versículo 11. Y yo dije, ¿hasta cuándo, Señor? Y yo siempre cuando leo eso, yo repito, hasta el fin del mundo. Y es más o menos lo que está diciendo aquí. Dice, y él repitió, hasta que las ciudades se queden asoladas y sin habitantes, hasta que no haya nadie en las casas y la tierra quede hecha un desierto. Y todo esto pasó en los días de Isaías. En el 12 y 13 dice, hasta que el Señor haya expulsado a la gente a los lugares abandonados y se haya multiplicado el país. Versículo 13. Y si aún queda el país, la 10ª parte de sus habitantes, este volverá a ser destruido. Y esa es la parte que a mí me gusta. Pero la simiente santa será como el roble, como la encina, que después de cortados aún queda el tronco. Y de ahí nacen un grupo de gente que van a servir al Señor. La simiente santa. A mí me gusta pensar que yo y mi familia y la gente con quien yo trabajo, algunas de ustedes en Sudamérica, somos de la simiente santa, somos el remate, los que van a seguir sirviendo a Dios aunque nadie escucha, vamos a ser fiel. Dios le dijo a Isaías que su ministerio terminaría en aparentemente un fracaso, pero una semilla santa continuará en la fe. Eso es hermoso. Luego vemos
les quiero hablar un poco acerca del llamado de Dios. ¿Qué es el llamado? Muchas veces decir, ay, yo tengo un llamado, pero ya no estoy haciendo eso. He conocido a gente que tuvieron fuertes llamados a Dios, y la mujer no quiso seguir el llamado, o el esposo no quiso, y piensan que el llamado desapareció. No, el llamado es de Dios y es un llamado santo. El llamado es Dios el Padre, Hijo y el Espíritu Santo. Es eterno, es para siempre. Es celestial, es divino, viene de la divinidad. Es santo, es sin fin, es perpetual, inmortal, interminable y atemporal. El llamado de Dios es para lo largo de toda nuestra vida. Hay personas que van, ay, yo hice mi tiempo misionero por 1 año o 2 años. No, el llamado de Dios es hasta el fin del mundo. El llamado de Dios es poderoso. En Hechos 1:8 nos dice, pero cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo, recibirán poder y serán mis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. A mí me gusta la parte a lo último de la tierra, porque para mí Sudamérica era lo último de la tierra, para mí. Cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes, recibirán poder. Esa palabra poder en griego es la palabra dunamis. De esa palabra viene la palabra dinamita. Quiere decir fuerza, una fuerza milagrosa. Cuando el Espíritu Santo vea sobre ti, recibirás una fuerza milagrosa y serás testigos. Es el griego, la palabra testigo es el griego martus, que significa un mártir. Dios es el único que te puede dar ese poder dunamis del Espíritu Santo para entregar tu vida como mártir al dar testimonio en Cristo. Han habido tiempos en mi vida cuando yo sentí, aquí me van a llevar, en Colombia, ¿no? Me van a llevar, soy americana y ¿qué estoy haciendo aquí? Y anda el FARC por todas partes. Y yo me sentí como capaz de ser mártir, pero Dios no me dejó. Después que terminó la escena, ya no quería ser mártir más, pero Dios te puede capacitar a ser un mártir por el poder del Espíritu Santo. Y vemos en la historia del cristianismo en todo el mundo que han habido muchos mártires. El primero en el Nuevo Testamento fue Esteban cuando estaba siendo apedreado. En Hechos 7, 55 al 56, Esteban dijo, lleno del Espíritu Santo, levantando sus ojos al cielo, a Dios, vio la gloria de Dios y a Jesús a su derecha. Él está siendo apedreado y era uno de los discípulos de Cristo. Cristo tenía muchos discípulos, no solo los 12. En el 56, verso 56, él dijo, veo los cielos abiertos y que el Hijo del Hombre está a la derecha de Dios. Imagínense que él pudo ver el trono de Dios en ese tiempo que él estaba entregando su vida como mártir. El llamado de Dios te persigue, te hace posible hacer lo imposible. El llamado de Dios te da el privilegio y la gran bendición de participar con la Trinidad a llevar a cabo los planes infinitos de Dios. Imagínate que tú puedes ser parte de los planes infinitos de Dios si sigues el llamado de Dios. Las voces del mundo nunca podrán extinguir el llamado de Dios, pero nuestro pecado, nuestra desobediencia, puede dificultar, obstruir y al fin bloquear el llamado de Dios en nuestras vidas. También nuestro llamado puede ser bloqueado por nuestros deseos personales de cómo queremos que Dios nos use en vez de oír la voz de Dios y ser usado como Él quiere. Ahora en este segundo punto es el llamado de Dios en mis abuelos, padres, Raúl y mío. Lo que quiero sacar de aquí es cómo el llamado de Dios es tan específico y tan diferente para cada persona. Quizás tú no vas a ser o no eres esposa de un evangelista que va a viajar por todo el mundo, que van a hacer grandes cosas, pero tú tienes un llamado de Dios que es infinito, que es para tu familia, que es para el mundo que te rodea. Primero les quiero hablar un poco del padre de mi papá, que se llamaba William Ryan, mi tierno abuelo paternal. Fue terrateniente en los años 1900.
en el medio oeste de los Estados Unidos. Él fue criado en el mormonismo. Él dejó esa secta falsa cuando se dio cuenta que los miembros estaban adquiriendo varias esposas y él leía su Biblia y veía que eso no estaba correcto. Él trabajó muy duro y crió a su familia en el Evangelio. Ese fue su llamado. Su llamado fue de crear a sus hijos en el Señor. La abuelita, esposa de él, Dorothy Phillips, mi abuela paternal, asistía a una iglesia pentecostal cuando un vecino la llevó ahí. Su llamado de Dios fue dedicar su vida a criar sus 5 hijos y una hija en el Señor, quien ella apoyó a mis padres como misioneros por toda su vida. Ese fue el llamado de mi tía. Ella trabajaba en Los Ángeles, pero ella apoyaba a mis padres como misioneros. Mi abuela fue un testigo para Cristo en su vida como mamá y abuelita. Mi papi, el mayor hijo de estos abuelos, andaba festejando y en borracheras hasta que por las fieles oraciones de sus padres, el llamado que ellos tuvieron de orar por sus hijos, Dios lo alcanzó y puso un poderoso llamado sobre él. Ingresó en el seminario Open Bible College en Des Moines, Iowa. Ahora hablemos del llamado de mi papá. Vemos quiénes eran sus padres, que oraron por sus familias y los crearon en una iglesia pequeñita, conociendo a Dios. Mi papá, Edmundo Farrell. Mi papi, de joven, una noche después de andar en fiestas, iba borracho cruzando el puente de Sioux City, Iowa, hacia South Sioux City, es donde vivía la gente que tenía menos, en Nebraska. Él vivía ahí con sus hermanos y sus padres. Cuando de repente, cruzando el puente, él vio una luz, y él iba borracho, que brillaba fuerte en el cielo en la oscura noche. Él supo en su espíritu que Dios lo estaba llamando a entregar su vida a compartir el Evangelio de Jesús. ¿Cómo supo eso? Porque fue criado en un hogar donde le enseñaron de Dios. Él fue llamado a entregar su vida entera, por vida, al Evangelio de Jesús. Arrojó su botella de su mezcla de alcohol, en esos tiempos el alcohol era prohibido y mezclaban alcohol, al río congelado y puso sus cigarrillos debajo del altar, como se hacía en esos días, en la iglesia donde él asistía con sus padres. Y ingresó inmediatamente al Open Bible College, el colegio de la Biblia abierta, Open Bible, donde se graduó sobresaliente en su clase. Durante sus 3 años de estudio llegó un misionero que trabajaba con los indios Toba en el infierno verde. Ustedes pueden meterse al Google y ver dónde está el infierno verde. De Argentina, rogando que mandaran un misionero allí. A los 25 años, el persistente llamado de Dios se apoderó de mi papá y Dios lo llevó a los confines del mundo. Su llamado no lo dejó hasta el día de su muerte. Enfermo en hospital, él le hablaba a Cristo a las personas que estaban ahí. Mi abuelo maternal, Leroy M. Cobb, mi amoroso abuelo maternal, también terrateniente, fue criado en el cristianismo cuando era solo un niño. Recibió su llamado celestial a predicar el Evangelio, viviendo por fe. Y cuando digo viviendo por fe, por la provisión de fe para cada día. Fue pastor de iglesia en el Medio Oeste, enseñando la vida de Cristo. Sin tener redes sociales como tenemos hoy, viajaba a menudo de ciudad en ciudad a escuchar a los oradores bíblicos del día. Algunos eran falsos profetas que confundían a los cristianos. Pero mi abuela, que leía su Biblia cada día, fue bien indoctrinada en la palabra. Ella iniciaba profundas discusiones con mi abuelo para que él no siguiera un camino falso. Guiado por Dios, él llevó su familia a Los Ángeles, donde pastoreó varias ciudades a lo largo de 30 años. Finalmente, en su propio ministerio en Calvary Temple, perteneciente al movimiento floreciente, lleno del Espíritu, la Iglesia Internacional del Evangelio Cuadrangular, fundado por Aimee Semple McPherson, ahí él seguía enseñando en su iglesia. También fue escuchado, mi abuelito, en la primera
radio cristiana, KGER, que sea en su programa Radio Revival en Los Ángeles por más de 40 años. El llamado persistiendo en él hasta en su vejez. Él dedicó el resto de su vida a llevar el evangelio a Israel y a otros países del mundo. Él le escribía a mi abuelita y le decía, Yuda, algún día estaremos juntos para siempre, porque él siempre andaba entregando el evangelio en todas partes. Mi abuelita, Bertha Yuda, maternal, fue hija de ministros en el movimiento Pilgrim's Holiness, una rama de los cuáqueros que enseñaban la santificación completa. Mi abuela nos recordaba que ella leía la Biblia de tapa a tapa todos los años y su doctrina estaba basada en ella, impecable. Ella nos animaba a hacer lo mismo y muchos de nosotros hacemos eso, leemos la Biblia de tapa a tapa. Su llamado de Dios fue criar a 4 hijos y 2 hijas. Nunca salió de Los Ángeles. A servir al Señor y a ser un ejemplo vivo a todos sus nietos de vivir confiando en la provisión de Dios por fe. Ese es un estudio completo. Ella confiaba para su comida, para su renta, para todo, que Dios le diera las finanzas para poder seguir sirviéndolo a Él y criar a sus hijos. Siendo guiados por el Espíritu Santo, ella nos apoyaba en el ministerio, a todos sus hijos. Uno de sus hijos recibió un llamado de ser evangelista. Él se llamaba Pablo Evangel. Y una hija, Evangelina, todos tenían ese nombre evangelístico, se casó con un pastor y evangelizaron en Estados Unidos y en Sudamérica. Mi mami recibió su fuerte llamado al campo misionero. Muchos de nosotros, su familia, hemos recibido el poderoso llamado de Dios para servir al Señor por vida. ¿Por qué? Porque tuvimos padres, abuelitos que oraban por nosotros, que servían al Señor y oraban por nosotros, que sirviéramos al Señor cuando ellos eran incapaces de ir a ninguna parte con tanto hijo. Ellos oraron que sus hijos fueran y sus hijos siguieron ese llamado. El llamado de mis padres. Los llamados son mucho más largos, pero por falta de tiempo los estoy acortando. Mi mamá, Raquel Noemí, dedicó su vida a una temprana edad de 7 años y fue llena del Espíritu Santo a los 10 años. En una reunión de oración, un joven lleno del Espíritu Santo sostuvo su mano sobre su cabeza y profetizó el llamado de su vida. Y nunca me voy a olvidar, todavía lo repito en mi cabeza, y le dijo él a ella, te estoy llamando a la tierra sur del Río Grande. Lo repitió varias veces, te estoy llamando a la tierra sur del Río Grande. Y mi mamá era pequeñita y ella lloraba mientras escuchaba esto. Y también le dio palabra de conocimiento de lo que ella sufriría. Y vas a sufrir esto y este otro, pero yo siempre estaré contigo. Durante esos años misioneros, ella sufrió muchas cosas muy terribles en Colombia como en Chile. Todo se cumplió en su vida, lo que este joven dijo, inspirado por el Espíritu Santo. Mi papi llegó a Los Ángeles visitando la iglesia de mis abuelos. Se conocieron y teniendo el mismo llamado de ir a un lugar donde nadie había oído a Jesús, se casaron y prepararon para que Dios los llevara a Sudamérica. Mi papá iba en rumbo al infierno verde, pero por la guerra mundial él no pudo llegar ahí. El avión que pudieron encontrar los dejó en Colombia al principio de la revolución de los años 40. Construyeron ahí una misión donde enseñaron a niños y jóvenes que no tenían dónde ir al colegio y les enseñaron de Cristo. Después de 9 años allí, y después que mi papi había sido encarcelado por el Evangelio de Cristo, la revolución persistió y muchos cristianos fueron muertos. Y aun cuando mi papi estaba dispuesto a dar su vida para Cristo, tuvo que salir del país. Y yo he escrito varios libritos con las cartas que mi mamá escribió de esos días cuando estaban en Colombia y cuando mi papá estaba en la cárcel. El llamado de Dios siguió ardiendo en sus corazones, más y más, y fueron a Chile como misioneros por 9 años más, que es donde yo me crié.
Durante sus años en Sudamérica plantaron seminarios bíblicos, escuelas para niños e iglesias por todo el continente de Sudamérica, menos Brasil. Nunca se apartaron de su llamado. Hasta sus últimos días de respirar estaban ellos llevando a gente a conocer a Cristo. En sus últimos años, mientras mi hermana Shirley y yo estudiamos en la universidad en Estados Unidos, ellos siguieron trabajando en México por 20 años. Mami anciana y hasta su muerte le escribía cartas de aliento, mandando pequeñas ofrendas por todo el mundo a misioneros que ella ni siquiera conocía. Leía en las revistas cristianas que atrás misioneros ponían sus direcciones y ella les escribía y les mandaba ofrenditas. Mi llamado y el de Raúl. Y el de Raúl, muchos lo conocen por la película y por sus libros, y él lo cuenta todo el tiempo, así que lo voy a cortar bien chico. Después de 4 años de mi familia, incluyendo mis abuelos, orando por la salvación de Raúl, porque yo me casé con un no creyente, esa es otra historia. Él recibió su llamado a entregar su vida a la enseñanza de la palabra. Es el corazón de Raúl, de la enseñanza de la palabra, línea por línea, verso por verso, punto por punto, viendo al pastor Chuck Smith de Calvary Chapel siendo entrevistado en la televisión por Catherine Kuhlman acerca del movimiento de Jesús ocurriendo con los hippies en California. Raúl nunca ha estado desilusionado de su llamado. Se levanta cada día con el llamado ardiendo en su corazón. Aun cuando hemos pasado muchas cosas muy difíciles, él siempre ha puesto su fe en Dios. Nunca ha puesto su fe en ningún hombre. Dios lo ha mantenido por fe. Dios ha proveído por fe. Raúl morirá en el púlpito por fe. El llamado mío. Voy a hablar un poquito más de eso porque es un llamado, el mío, y es para las mujeres. Dios ha sido específico con mi llamado al campo misionero. Raúl estaba siendo usado en una manera tremenda para ganar almas para Cristo, y yo en casa criando a mis hijos en el Señor. Pero mi vida parecía tan pequeña. Yo estaba en la casa enseñando, deseando conocer las mujeres de la Biblia. Empecé a estudiarlas y escribimos unas tareas que se llamaban Mujer en su imagen. Y deseando conocer a Dios en una forma más íntima, empecé a estudiar el carácter de Dios y escribimos unas tareas llamado El infinito Dios. Pero yo siempre sentía esa pasión por volver a Sudamérica, porque es donde yo me crié, en Colombia y en Chile. Y no solo en Colombia y en Chile, pero visitando iglesias por todo Sudamérica, menos Brasil. Un día leí el Salmos 2, 7 al 8, donde el Padre le dice a Jesús: tú eres mi hijo. En este día te he engendrado, pídeme y te daré las naciones como herencia y tuyos serán los confines de la tierra. Y yo pensé, bueno, Padre, si tú le dices al hijo que te va a dar los confines, yo soy tu hija, yo estoy aquí y yo quiero ir a los confines del mundo. Y yo te pido que tú me mandes y me des esa pasión que tiene Raúl, que tuvieron mis papás para ir a los confines del mundo a entregar tu mensaje. Y a obedecer el mandato de Marcos 16:15, vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. Envíame a mí. Yo contesté como Isaías. Mi llamamiento vino por muchas escrituras que penetraron mi corazón. Yo había sido abusada por Raúl cuando era joven, cuando recién nos casamos, físicamente y emocionalmente. Entonces me sentía mal, me sentía que Dios no me podía usar. En Isaías 54, Dios me sanó de eso. Y no lo voy a leer todo, pero ahí Él me habló y me dijo: regocíjate, mujer estéril, tú que no dabas luz. Y está hablando de luz espiritual. No estaba yo sirviendo al Señor como yo quisiera. Lleva tu canto y da voces de júbilo, tú que nunca estuviste de parto. Y eso es lo que me habló. Tus hijos espirituales tendrán, más hijos espirituales tendrás, la desamparada que la casada. Extiende el sitio de tu tienda, alarga las cortinas de tus aposentos. No te midas, extiéndelas
cuerdas y esfuerza las estacas, porque vas a extenderte a la derecha y a la izquierda, tu descendencia heredará naciones y habitarán las ciudades asoladas. No tengas miedo, no serás confundida, no te avergüences, no serás afrentada. Y yo tenía miedo y tenía vergüenza de lo que yo había hecho de joven. Al contrario, te olvidarás de la vergüenza de tu juventud y no volverás a acordarte de la afrenta de tu viudez. Tu marido es tu hacedor, su nombre es el Señor de los ejércitos. Dios me hizo ver los problemas que yo tenía y de arrepentirme de todo lo que yo había hecho. Y Él me dijo, yo soy tu esposo, yo soy tu hacedor, yo soy el Señor de los ejércitos. Y yo soy el que te mando y te voy a usar. Extiende tú el sitio de tu tienda, ábrete y yo te voy a usar. Yo, el Señor, he dicho, te llamé cuando eras mujer abandonada y de espíritu decaído. Y yo estaba todavía así, aunque Raúl caminaba con Dios. Cuando eras una joven esposa que ha sido repudiada. Es verdad, te abandoné por un poco tiempo, pero volveré a recogerte con grandes misericordias. Estaba yo un poco enojada cuando por algún tiempo no quise ni verte, pero volveré a tenerte compasión y misericordia eterna. Lo digo yo, que soy tu Señor y tu Redentor. Yo no sé qué han pasado ustedes, pero seguro que muchas de ustedes han pasado cosas muy difíciles y se sienten mal y se sienten abandonadas por Dios, quizás por sus hijos, quizás por un esposo, una familia, un padre. Pero Dios, con esta escritura, me levantó a mí, te puede levantar a ti, por eso yo la leí. Él es tu hacedor, Él es tu esposo, Él es el creador, Él tiene un plan para tu vida. Y yo supe entonces que Dios tenía un plan para mi vida. Luego, otro versículo bonito que quiero que ustedes lean es Cantares 7, 10 al 13, donde Dios me mostró las viñas del Señor y lo lindo que es trabajar en las viñas. Dice la novia, yo soy mi amado y él halla en mí su deleite. Ven, amado mío, vayamos al campo. Pasemos la noche en alguna aldea. Y Dios me empezó a llamar como su novia, como su esposa, que Él iba a ir al campo conmigo, que Él era mi hacedor. Por la mañana iremos a las viñas, veremos florecer las vides, abrirse sus tiernos retornos. Veremos florecer los granados y allí te entregaré mi amor. O sea que iba a haber fruto en mi vida, iba a haber mucho fruto. Si yo caminaba con Él y tenía que yo olvidarme de lo que había pasado en el pasado con mi esposo. Yo veía también este pasaje como tiempos amorosos entre yo y Raúl, sirviendo al Señor en el campo misionero. Pero la verdad es que Dios me llevó a Isaías 54 y me dijo, yo soy tu esposo, yo soy tu hacedor, yo voy al campo contigo. Y luego yo estaba colgada en una hamaca en Colombia, en la misión, con Ryan, mi hijo Ryan, que está aquí, que está ahí con ustedes en Perú. Y Dios me dio el llamado de mi vida a construir misiones, que en Chile construimos 2 y en Colombia, y ahora estamos construyendo otro, a construir, a trabajar. Y yo, cuando Dios me llamó en Isaías 60, no lo voy a leer porque es muy largo, me llamó a levantarme y trabajar por Él en Isaías 60. Un poco de las escrituras dice en Isaías 60, levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Y Dios me habló, levántate de esta hamaca, levántate de tu vida, porque Dios te va a usar. Alza tus ojos y mira. Y luego dice, extranjeros edificarán tus murallas. Y en el 11 dice, tus puertas estarán continuamente abiertas y vendrán a ti humillados los hijos de los que te afligieron. La misión en Colombia había sido destruida por los revolucionarios, estuvo como 40 años en ruinas y Dios me estaba llamando a levantarlo para seguir el trabajo con la gente en las Amazonas, personas que no tienen el dinero para ir quizás a algún colegio o personas que quieren separarse e ir a un lugar especial a conocer a Dios.
Y Dios me llamó con un llamado muy, muy fuerte. Y cuando le dije a Raúl, Dios te ha llamado en Isaías 60 a ir a Colombia, y él me dijo, Dios no me llamó a ti, yo estoy enseñando la palabra. A mí, dijo, Dios te llamó a ti. ¿Y cómo voy a ir yo? Me dijo, pues vas con el Señor y con trabajadores y pastores de aquí de Calvary Chapel. Y así fue. Y he ido muchas veces a trabajar. Muchas de ustedes han trabajado conmigo en Chile, en Colombia. Y fue un llamado muy, muy fuerte que todavía sigue en mi corazón, porque ahora estamos construyendo un edificio, un lugar para conferencias arriba del cerro detrás de la misión, para que las iglesias tengan un lugar donde puedan tener conferencias. En conclusión, ¿has oído el llamado de Dios en tu corazón? ¿Estás dispuesta a obedecerle? Escucha su llamado. Dios me mandó por fe, no me entregó un montón de dinero ni nada, sino Él dijo, si vas a ir por fe. Y Raúl me dijo, vas a ir por fe. Te compramos tu pasaje y te vas con el grupo misionero de aquí y Dios proveerá por fe. Y así fue, y fue muy lindo porque Dios proveyó. En Isaías 6:8, el tema de la escritura fue, después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Y yo respondí, aquí estoy yo, envíame a mí. ¿Puedes tú responder al Señor, envíame a mí? Si el Padre, Hijo, Espíritu Santo te están llamando a ti, Él proveerá por ti, abrirá el camino por ti y cerrará las puertas donde tú no puedes entrar. En Isaías 52:7 me encanta esta escritura. Dice, cuán hermosos son los montes, sobre los montes. Son los pies que traen buenas nuevas, los pies del que anuncia la paz, del que trae buenas noticias, del que anuncia salvación. Dios ve preciosas esas personas que dedican sus vidas a servirle a Él. Los que dicen a Sión, tu Dios reina. He tenido la gran bendición de trabajar con mis padres, con Raúl y con cientos de personas aquí de Calvary Chapel, Golden Springs, han ido conmigo a entregar el evangelio en pueblitos, en ciudades pequeñas, que es lo que a mí me encanta hacer, ir donde está la gente, no que la gente venga a mí, pero ir donde ellos están, en los pueblos pequeños, en las aldeas, como hacía Jesús cuando Él salía a todas las aldeas. He tenido ese gran privilegio a ir a todos los países de Sudamérica, excepto Brasil, unida con muchos de ustedes que están ahí sentados escuchándome. Han trabajado conmigo en Colombia, en Chile, en Perú. Y yo les animo que sigan escuchando esa voz persistente del llamado de Dios en sus vidas. Sigan escuchándolo y sigan trabajando por fe. Hemos juntos con ustedes que están ahí, viajado por encima de la majestuosa cordillera de los Andes, en los valles entre las montañas, por dentro de ellas en túneles oscuros y peligrosos, y por muchas peligrosas sendas. Casi morí en una de esas sendas cuando hubo un derrumbe, en caminos, en carreteras excavadas a las orillas de las colinas que de un momento al otro se derrumban y caen a los ríos feroces. Eso nos pasó en una conferencia cuando íbamos a Colombia y estaba lloviendo, era como que Satanás estaba moviendo el viento, la lluvia, todo, y hubo un derrumbe y gracias a Dios, Dios nos sacó vivo de ahí. El apóstol Pablo, me encanta esto, repitió el llamado de Isaías en esta forma, en Romanos 10, 14, 15, y los dejo con esto. Ahora bien, ¿cómo invocarán aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Cómo oirán si no hay quien les predique? ¿Cómo predicarán si no son enviados? Parte de misiones es enviar a gente, como lo hacía mi tía, apoyarnos con finanzas, con cartas, con oraciones.
¿Cómo predicarán si no son enviados? Como está escrito, cuán hermosa es la llegada de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Envíame a mí. Tú díselo al Señor. Que Dios les bendiga. Check, check. Okay. That was awesome. Eso fue increíble. About 2 years ago, Hace como 2 años, maybe a year ago, my husband was misdiagnosed with cancer. tal vez hace como 1 año, mi esposo fue mal diagnosticado con cáncer, Pastor Cory. And we had to go back to the States. Y tuvimos que ir de vuelta a Estados Unidos. Praise God, he doesn't have cancer. Alabado sea el Señor, él no tiene cáncer. But at the time, we didn't know that. Pero durante ese tiempo no sabíamos que no lo tenía. And we had gone through a very hard time here in Peru. Y habíamos pasado por un tiempo muy difícil aquí en Perú. I was hurting, Yo tenía dolor, scared, estaba muy asustada and I lost sight of my calling. y yo perdí la visión de mi llamamiento. I was like, why are we doing this to ourselves? Fue como, ¿por qué estamos haciendo esto? ¿Por qué estamos haciendo esto nosotros mismos? Why are we going through this? ¿Por qué estamos atravesando esto? It would be so much easier just to stay home, Sería mucho más fácil solamente ir de vuelta a casa y quedarnos ahí. near my parents. Yo con mis papás. And during this time, I read Isaiah chapter 6. Y durante ese tiempo difícil yo leí Isaías capítulo 6. This is the scripture God used in my life when I was 11 years old Y esta fue la misma escritura que Dios utilizó en mí cuando yo tenía 11 años to call me to missions. para llamarme a las misiones. And I knew I was going to read it. Y yo sabía que lo iba a leer. And I sat there with my Bible open. Yo me senté ahí con mi Biblia abierta I was like, I don't want to read it. y yo dije, no quiero leerlo. I don't want to read this. No quiero leer esto. But I read it and I cried. Pero lo leí y lloré. And the Lord said, I called you. Y el Señor me dijo, yo te he llamado. And you responded. Y tú respondiste. God has called each one of us. Dios ha llamado a todas y cada una de nosotras. Our callings are all different. Nuestros llamados son tal vez todos muy It diferentes. doesn't have to be the same. No tiene que ser el mismo. But remember that God called you. Pero recuerda que Dios te ha llamado. And it's going to be hard. Y va a ser difícil. There's going to be difficulties and trials. Habrán dificultades, habrán pruebas. But God promises to give us His power, Pero Dios nos promete darnos su poder, His Spirit. su espíritu. He's going to go with us. Él irá con nosotros. And that's such an encouragement, or it should be an encouragement for us. Y eso es y debería ser de gran ánimo para ti y para mí. So I just want to encourage you guys, if you're feeling discouraged, Entonces solamente quiero animarlas. Si el día de hoy tú te encuentras desanimada, remember when God called you. recuerda el momento en que Dios te llamó. That doesn't just go away. Que no solamente se va, Like Sharon said, así como Sharon dijo, it's for life. es para toda la vida. All right? Let's go ahead and pray for lunch. Vamos a orar por los alimentos. Yep. Lord Jesus, Señor Jesús, thank you gracias for who you are, por quien tú eres, for your word. por tu palabra. Thank you for Sharon Gracias por la vida de Sharon and for what she just shared with y us. por lo que ella acaba de compartir con nosotros. I pray that you'd bless her and Raul today. Yo oro que la bendigas a ella y bendigas a Pastor Raúl también. And I pray for each one of these ladies Y yo oro por cada una de las mujeres que se encuentran aquí, that you would encourage them today, que tú las animes el día de hoy, that you have called them, que tú las has llamado, that they are your daughters. que ellas son tus hijas. And now I pray that you would bless our time of fellowship Y ahora oro que tú bendigas este tiempo de comunión and the food y los alimentos and the rest of the conference, y el Lord. resto de la conferencia, Señor. May we glorify you today. Y que seas glorificado tú el día de hoy. In your name I pray. En tu nombre oramos, Jesús. Amen. Amén.